Bueno, y continuamos acá en tu programa Caminando Ando, que estamos haciendo con Marcos Lucena Presenta. Bienvenido, Marcos. El crack de la historia. ¿Cómo está Santander? Crack de la historia, Marcos. Una historia diferente. Y gracias por estar nuevamente con nosotros, porque eres una persona muy valiosa desde el punto de vista comunicacional y sobre todo para difundir esta historia de una manera diferente. Y molesto porque no me habías invitado más. No, sí te invité, pero tú estás muy ocupado. Es verdad también. Cuéntame, ¿qué tienes por ahí en la agenda? Mira, el mes de agosto, 2 de agosto de 1498, Cristóbal Colón llega a tierra firme en la península de Paria, primer contacto europeo con el territorio venezolano. Colón llegó a Venezuela. Ese fue el tercer viaje. ¿No se iba a la luz en ese momento? Bueno, ahí habían alumbrones más bien. ¿Sabes qué es el tercer viaje? Que comienza en 1492, ¿verdad? 6 años en llegar acá. Ahora, ¿tú piensas que eso fue un descubrimiento o no? Esa palabra es la que está en juego. No, fíjate que yo pienso que eso fue un encuentro. Es un encuentro. Sí, tampoco fue una invasión como se hace llamar también los radicales historiadores. Sí, porque se van de un extremo al otro. Sí, no fue un descubrimiento porque ya existía América. Pero si de hecho, América no se llama América. No, Tehuantinsuyo, algo así. Sí, va a ser el imperio de los incas, algo así. Y América, lo vi en estos días, por cierto, en un documental donde América se vuelve famosa como América por Américo Vespucio, pero se vuelve famosa porque Estados Unidos se formó como Estados Unidos de América. Pero anteriormente los europeos llamaban América como las Indias. Las Indias o Nuevo Mundo, pues no le decían así. Sí. Y eso es de alguna manera es una injusticia. Colón se muere pensando que llegó a las Indias. Correcto. Y después cuando mandan a Américo Vespucio, que es el que hace el mapa, le colocan el nombre de América. Y bueno, ¿cuál sería de alguna manera la ratificación del honor a Colón? Fue lo que hizo Miranda de, bueno, este país se va a llamar Colombia en honor a Cristóbal Colón, porque todo lo demás se llama América. Así Vespucio vino fue después. Eso fue en 1498. Yo considero que el que escribió la historia dijo que era descubrimiento también está bien. Pues si yo voy por una arepera y te digo, Santander, allá hay unas arepas con 4 contornos de $1, las descubrí. Es correcto. Está bien, es un descubrimiento para mí que no conozco. Para los europeos. Pero el de la arepera va a decir, es dependiendo de qué punto de vista lo veas. Es correcto, pero la arepera ya existe y ya la arepera, si no, no vamos por la física cuántica, porque el observador es el que hace que se... Por la hipotenusa de la tangente. Mira, lo de Colón, ¿verdad? Sí, lo de Colón. Después del 3 de agosto de 1806 es el Día de la Bandera. Muchos estarán confundidos y dirán, pero si es que yo cuando estudié, por ejemplo, yo que vengo de los años 90 en los estudios, me dijeron que era el 12 de marzo. Ese era el Día de la Bandera. Ahora es el 3 de agosto, cuando Cristóbal Colón hizo por primera vez el tricolor en la vela de Coro. Esa es la invasión de cuando viene con los 3 barcos y él logra entrar allí. Y el pueblo está desolado, él coloca la bandera entre el 12 de marzo, porque era la fecha, si mal no recuerdo, que él coloca la bandera en el barco. En el barco. Ahora, la cuestión es que nace el amarillo, azul y rojo como representación de la bandera de Venezuela, de Colombia y de Ecuador. O sea, que le dimos la bandera de la libertad a esa gente y otras cosas más por allí. ¿Para dónde vienen los colores de la bandera según le dijeron a la gente en la escuela? El amarillo es la riqueza de Venezuela, el azul es el mar Caribe y el rojo es la sangre de nuestros libertadores. Eso fue lo que me enseñaron a mí. Pero en 1806 no había libertadores ni había guerra. ¿Viste? Faltan como 5 años, entonces ¿quién derramó esa sangre ahí? Misterio de la ciencia. Misterio de la ciencia. Entonces dice que como Miranda es un catire de 2 metros, dice que andaba con una mujer y esta le dijo, bueno, pero es una bandera así, amarilla como tu cabello, azul como tus ojos y rojo como tus labios. El tipo, bueno, lo voy a hacer así, pero que conste que eso no va a estar en los libros de las escuelas. Bueno, dicen que la historia la escriben los vencedores. Eso mismo, y lo que suene más decente. Luego el 6 de agosto, Simón Bolívar entra triunfante, de 1813, Simón Bolívar entra triunfante a Caracas tras culminar la campaña Admirable, el 6 de agosto de 1813. O sea que todo esto tiene que ver mucho con Miranda otra vez. La campaña Admirable fue idea de Miranda, le decía a Bolívar, esta república se va a echar a perder, vámonos para Colombia, nos armamos con un ejército y nos venimos de nuevo para acá. Y la gente no le hizo caso y le vamos a poner así al país y hace esto. Meten preso a Miranda, Bolívar se da cuenta de lo que es del desastre, se va para Colombia y vuelve con la campaña Admirable hasta que entra a Caracas con todo el plan de Francisco Miranda. Con todo ese plan. Exacto, que 2 años después... Y llega triunfante, pero escúchame, después de que también hubo muchas derrotas.
muchísimas derrotas en la batalla de la independencia, pero se terminó consolidando fue en Carabobo. Eso es bueno decirlo, es de buena observación porque se perdieron bastantes batallas. Se perdieron bastante. El país que más derramó sangre en toda Sudamérica fue Venezuela, seguido muy lejos por Argentina, porque apenas Bolívar pasó a Colombia y el virrey se enteró, renunció. Mira, renuncia, agarró un barco y se fue. Fíjate que se perdieron tantas vidas que Bolívar, cuando le responde a Irving, el norteamericano, de que Venezuela perdió la mitad de su población en la batalla por su independencia, y que sería, y la otra mitad está dispuesta a dar la vida. A dar la vida por sellar la independencia contra cualquier otro imperio. Primero que en Estados Unidos no era un imperio conocido en ese momento, sino que la visión del libertador Simón Bolívar, por las pretensiones de Irving, que era el enviado del gobierno de los Estados Unidos en ese momento, amenazaban la independencia de Venezuela en ese momento. Y esos tipos le encontraron un barco de armas que los gringos le vendieron a los españoles en ese momento. Y pues de ahí es que viene el problema. Pero fíjate que lo que tú dices está reflejado en esa carta que le envía Bolívar a Irving, porque se perdió la mitad de la población. Sí, mucho. Lo decía Bolívar, perdimos la mitad de la población en esas guerras. Vamos a un corte. Marco Lucena presenta y al regreso seguimos hablando de la historia de una forma diferente acá en Caminando Ando. Y estamos acá en tu programa Caminando Ando con Marco Lucena presente. Yo soy Marco Lucena presente y él es Jesús Santander. Jesús Santander, diputado del... Cuando era gordo, mira. Cuando era... No, jamás. Tiene algunos puntos interesantes en esa agenda histórica. Sí, esta agenda histórica me la da la inteligencia artificial. Esto no existía antes. Yo creo que sí, ¿viste? Pero vista de otra manera. Vista de otra manera, mira. Llega triunfante a Caracas Simón Bolívar. Luego el 6 de agosto también, pero de 1896. Es el natalicio del poeta y escritor venezolano Andrés Eloy Blanco. Tú sabes que uno de los poemas de Andrés Eloy Blanco más famosos es Píntame Angelitos Negros. Sí, te lo iba a nombrar, el más famoso porque tiene muchos poemas buenos. Muchos poemas buenos, pero ese yo creo que era un poema revolucionario en el sentido de denunciar el racismo. Tiene como mucha vigencia todavía. Tiene mucha vigencia, pero ¿por qué no hay angelitos negros? Tú te pones a ver. Había pintados, pues, de los... No, nadie angelitos negros hay, me imagino yo. O lo que cuesta imaginárselo, pero sí debe haberlo. Debe haberlo. Sí. La cuestión con Andrés Eloy es que, bueno, de hecho los Pasteles Verdes sacaron esa canción y el tipo tiene un gañote y la canta bien bonito. ¿Tú escuchaste Pasteles Verdes? Sí, yo escuché Pasteles Verdes. Los Pasteles Verdes sacaron ese tema y muchos Creo otros. Que Guadalupe Barreto también sacó una versión de ese tema. Muchísimo, y un cantante de ranchera también, no sé si fue Javier Solís. Javier Solís, correcto, sí. Eso es un temazo, que es lo que dice él en esa canción. O sea, tú puedes ser más muchachito de la edad que tiene, porque ¿tú escuchas a Javier Solís? Claro, eso es mi cantante de ranchera favorito, más que Vicente Fernández. Estudiaste la historia de Marco Lucena presente. Hay que hacer un karaoke aquí un día de esto. Píntame Angelito Negro, mira, Andrés Eloy Blanco. Luego tenemos el 8 de agosto de 1925, el natalicio del tío Simón, chico, Simón Díaz. Simón Díaz. Nació en Barbacoa. A mí me gusta algo de Simón Díaz, que es que él no es música llanera recia. O sea que la música llanera es como que siempre te está formando un rollo por algo, sobre todo si la canta una mujer. Siempre te está reclamando algo. ¿Qué te has creído tú de esa cosa? Ay, esa es la que canta más suavecito. Por lo demás es una formadera de rollo ahí. Y con los hombres también pasa, o cantan muy campechano, no sé, en cambio Simón Díaz era como otro nivel. Lo que pasa es que Simón Díaz es un compositor, un cantautor. De hecho, Simón Díaz yo lo comparo con Juan Gabriel. Sí, porque Juan Gabriel hacía música para él, pero las letras más hermosas de Juan Gabriel fueron para Rocío Dúrcal y para unas artistas mujeres. Son poetas los dos. En cambio, Simón Díaz hacía música para él, pero Caballo Viejo, por ejemplo, es cantada hasta en árabe. O sea, la música de Simón Díaz es una música internacional que traspasó la frontera. Trascendió. Esa es la fiesta de Caballo Viejo la canta Julio Iglesias. Sí, y también tuvo otro problema con un derecho de autor allá en España con otra persona que le agarró una estrofa y le hizo que él fuera hasta allá y todo. Yo tenía un amigo en un trabajo que le decían Caballo Viejo. Sí.
Sí, pues tenía una cuestión que quería que todas las chicas tuviesen, salir con todas ellas, pues, y cuando alguien le atacaba a una, es como que le daba el cabo al caballo. Lo que pasa es que el caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado. Exactamente, y a él le decían caballo viejo, y él siendo peruano entendía, quiere decir que eso llegó hasta allá. Lo que pasa es que yo creo que el caballo viejo hay en todas partes. Está ahí en todas partes, es internacional, pero nadie lo puso en una canción. Hay una también que de Simón Díaz que es La Vaca Mariposa. Él hacía canciones también para los niños. Las tonadas es un rescate de todo lo que tiene que ver con el llano. El llano es otro nivel. Él ya no es otro nivel, de verdad que sí. Simón Díaz- Y fíjate que él, como bien lo dices tú, no era una música campechana, era una música llanera de las raíces del llano. pero con poesía bien Con elaborada, delicado, no sé, tampoco era rebuscado. Simón Díaz uno puede escuchar un disco completo. Y fíjate que Simón Díaz tiene una canción que le dedicó a Cristal Montañez, que fue Miss Venezuela, que representó al Miss Universo. Esta historia sí yo lo sé por la hija, que la hija ha sacado bastante provecho a la historia de su padre, Ok. la hija de Simón Díaz. Y Cristal Montañez era una amiga de ella cuando era niña. Y era muy bonita y Simón Díaz le dedicó esa canción de Cristal, bonita como el turpial, siendo una niña. Ujú. Y resulta que esa mujer terminó siendo mi Venezuela y representó a Venezuela en mis universos. No se peló Simón Díaz. No se El peló concierto Simón Díaz. ese que él hace en el Teresa Carreño provoca escucharlo y cuando se termina ponerlo al principio otra vez. Es una obra maestra. O sea, Simón Díaz murió de una manera muy injusta. Murió cuando la protesta, creo que en 2017, y pasó como desapercibido. Mira, el 24 de agosto, Marco, de 1499, Bueno, aquí te paras otra vez. un año después de que llegó Colón a Venezuela, fue el descubrimiento del lago de estos españoles y europeos pudo descubrir. Fue el descubrimiento, según ellos, del lago de Maracaibo, con la expedición de Alonso de Ojeda. Es decir, que si no hubiesen descubierto el lago de Maracaibo, no tuviésemos el lago de Maracaibo. Es gracias a ellos que existe el lago de Maracaibo. No, pero fíjate que ellos, para ellos lo descubrieron, pero el lago existía, el lago, de hecho, en el lago de Maracaibo, dicen que Venezuela lleva el nombre de Venezuela, entre tantas de las teorías, por la pequeña Venecia. Ajá, y los palafitos. Eso fue lo más El lago de interesante que esa Maracaibo. gente logró escribir y redactar según lo que vieron, porque a diferencia de los indígenas, ellos podían registrar la cuestión de los palafitos. Bueno, y esa gente sigue viviendo así ahorita. No es que eso se acabó. El lago de Maracaibo sigue teniendo comunidades enteras como Claro. si Colón llegara ahorita en el 2026 y los viera. Es sorprendente. Tiene otra manera de vivir. El lago de Maracaibo. En el 29 de agosto de 1975 es el decreto de la nacionalización de la industria de petróleo del país. Esto lo hizo Carlos Andrés Pérez. Nacionalizó el petróleo En los años 70. en el año 1975, el 29 de agosto. Tú sabes que eso se decía que era una nacionalización como rara. No, porque él le pagó a las empresas. Claro, hubo una indemnización, pero que representaba más plata que lo que esas empresas iban a hacer si terminaban su contrato naturalmente. Pero había como un movimiento internacional de nacionalización. Sí, correcto. Venezuela como que no quiso quedar fuera del proceso de moda. Y bueno, este es el momento, pues. Fíjate, mira, el 6 de agosto de 1859, ¿cuántos años tenías tú? No había nacido. Me faltan 6 meses. La Convención de Valencia designa de manera interina a Julián Castro como presidente de la República. Aquí en Valencia sí hacen cosas, ¿verdad? Julián Castro está... Yo creo que por eso es que no tienen rabia los caraqueños. Tú dices, Sí, porque nosotros aquí no creemos la capital. no lo somos. Julián Castro está reseñado de una manera muy negativa. Mira, en la historia, pero era una... fue designado de manera interina aquí en Valencia, en el año 1859, como presidente de la República, ¿viste? Eso no duró mucho, porque ahí comenzó la guerra federal más cruda. Pues ya tenían tiempo cayéndose a plomo, pero a partir de ese momento, porque parece que este tipo ni estaba con los azules, ni con los amarillos, ni con nadie. Pero ¿por qué los valencianos son así de pasados con los caraqueños? Porque se lo merecen. Alguien tiene que ponerlo en su sitio. Ninguno de ustedes es de Caracas, ¿verdad? Yo nací en Caracas, pero me crié en Puerto Cabello. Bueno, te perdonamos y te perdonamos. Valencia, pero tú me comentabas en unos programas anteriores, Marco, que el valenciano y Valencia y la sociedad valenciana siempre ha sido diferente, o se ha considerado diferente, y han querido, de hecho, acá
convencieron a Paya para que se separara de Colombia. Yo creo que ese tipo ya estaba convencido. Estaba ¿viste? convencido. Sí, de hecho hay cartas que el mismo Bolívar llegó a enviar, si no me equivoco, a Sucre, donde decía que lo mejor es que el país se separara. Hay una conferencia muy interesante de la gente de la Academia de la Historia del Estado Carabobo sobre eso, que la hace el doctor Ecarre. Hizo una investigación súper profunda y dice, bueno, el mismo Libertador sabía que eso iba a pasar en cualquier momento. Ahora, el problema de las sociedades por el control de la capital del país entre Valencia y Caracas existió siempre y todavía debe haber una tirria ahí, de Caracas, bueno, en la capital ya súper preestablecida y establecida ahorita y a lo mejor lo va a seguir siendo. Pero fíjate que lo que pasó con los terremotos, hoy Carabobo es el epicentro del aeropuerto y del puerto, nuevamente. Es que aquí es más cómodo. Más cómodo. Hasta Maracay es más cómodo. Hasta Bueno, Maracay. vos me lo sabías. 24 de agosto de 1780 nace en Puerto Cabello el prócer de la independencia Bartolomé Salón, quien combatió en múltiples campañas libertadoras de Sudamérica. Bueno, fíjate lo importante que es Carabobo para la independencia con Bartolomé Salón, quien combatió con los libertadores y libertadoras. Marco, llegamos al final. ¿Qué nos espera en esta historia reciente con la luz? No, mentira. Oye, ojalá la gente tenga luz y pueda seguir Mira, viendo este video. tenemos electricidad y estamos haciendo este programa bien chévere. Ahorita hay bastante Y luz. pedimos que se mejore la electricidad. Tus redes sociales, Marco, para que te sintonice la... @Marco Lucena presente en TikTok, Instagram, en YouTube y cuenta secundaria de los canales regulares, que regulares no tienen nada. Y bueno, gracias por la oportunidad y la mención y de hacer este espacio para que sigamos hablando de historia, que es una ciencia y que tú das tu espacio para que sea bien explicado. Y yo sé que Marco nos va a conseguir a alguien que nos vende unos aires esos portátiles que son recargables. Para que no pase Un aire portátil. Se despide de Jesús Santander, acompañado de este maravilloso equipo en la dirección general Peter Taffin, en la gerencia de mercadeo y producción Eddie Ortiz, en la asistencia de producción y controles de Albania Alvarado, en la producción de este espacio, los que no están presentes, que es Rafael Cáceres y Luis Romero, ambos están convalecientes, Ambos, es más Luis Romero. más Luis Romero, y en esta oportunidad Pérez Darwin y Jesús Fernández, que también es el sustituto de Luis Romero y de Rafaelito. Pórtase bien, nos escuchamos en una próxima entrega de Caminando Antes.